naturalmente. Pero Dios, la palabra de Él tiene que cumplirse, que Dios dice la palabra que Él es honrado por los hombres, pero de un pueblo que Él busca. Yo quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 4. Vean fuerte a mí cuando lo encuentre. Gloria a Dios. Dice la palabra que Dios honró al hombre en el huerto, pero el hombre no lo pudo honrar a Dios. Y a veces cuando usted mira Hebreos donde dice Padre, dice sacrificios, holocaustos y sacrificios no gustaste, he aquí envíame a mí. Entonces vemos que antes de honrar a Dios tiene que haber una obediencia a su palabra. No podemos nosotros levantar un sacrificio a Dios si primero no honramos a Dios en obediencia. Y es lo que nos muestra. Recuerden que estuvimos hablando de tiempos antiguos, tiempos presentes y tiempo futuro. Y esta palabra que está en Apocalipsis fue puesta en visión al profeta Juan para que se cumpliera en los últimos tiempos. Todavía yo pienso que esta palabra no se ha cumplido, pero el plan divino dice que Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo. Ya para esto, ya Dios, hermano, dice todo esto ya pasó. Ya Dios está haciendo cosas nuevas porque Él se expande, sigue avanzando, Él no puede detenerse y vemos cómo Dios empieza a obrar. Entonces, pero hay algo glorioso en capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Y en el 9 dice, cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Acuérdense que estos seres vivientes no son humanos, dice que tienen alas, 6 alas, son los serafines, los querubines, los seres vivientes con ojos alrededor de todos ellos, pero dice que también, y los 24 ancianos, aquí ya está haciendo él hablando acerca de lo que es el hombre. Los 24 ancianos se postran delante de él, el que está sentado en el trono, y adoran, y al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero hacer un paréntesis en esto, que todavía esto no ha sucedido en el cielo, porque se refiere a los 24 ancianos. Y si nosotros tomamos estos 24 ancianos, se supone que ahí está ya un pueblo escogido de las 12 tribus de Israel y las 12 apóstoles del Cordero, cuando nuestro Jesucristo estuvo en la tierra, y estos fueron los que formaron la iglesia. Y esto es lo que está hablando la palabra, que en el tiempo final, hermano, dice que nosotros somos, Él nos ha hecho una nación santa de reyes y sacerdotes, y si somos reyes delante de la presencia de Dios, no hay otra cosa más que podamos dar, hermano, a Dios, sino que es una ovación de humildad delante de Él. Nuestra cerviz se tiene que doblegar a Él y poner nuestras coronas lo más alto que está dentro de cada uno de nosotros. Acuérdense que el hombre no tiene corona si Dios no lo corona. El hombre no puede hacer nada si Dios no lo hace con él. Entonces dice la palabra que estos 24 ancianos se postran delante de Él, ponen sus coronas y lo empiezan a adorar al que está sentado en el trono de Dios. Entonces vemos nosotros que Dios, dice la palabra, que tiene que recibir honra de nosotros. Y la honra representa, hermano, que nosotros tenemos que estar agradecidos primeramente con Dios. Tenemos que saber nosotros de que Dios siempre en su manifestación ha sido fiel con nosotros. Las promesas que Él ha hecho las ha cumplido en cada uno de nosotros tarde que temprano, y a veces nosotros nos preguntamos todo lo que pasó en nuestras vidas, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero todo tiene un propósito. Pero hermano, cuando nosotros vemos de que Dios dice que Él anda buscando adoradores que lo honren a Él, y la pregunta es, ¿cómo yo hago para adorar a Dios? ¿Cómo yo hago para honrar a Dios? Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros honremos a Dios.
La obediencia, dice la palabra, que es más mejor que el sacrificio. En medio de circunstancia, hermano, nosotros tenemos que darle honra a Dios por lo que está pasando en esta nación. Hay que darle honra a Dios, porque realmente mucha gente recibe honra, recibe halagos, recibe ovaciones, recibe, déjenme decirle, hasta cierto punto, unas felicitaciones a ellos, a su persona, pero no es por lo que ellos es, sino que por la posición que tiene. Por eso usted mira que los reyes en el tiempo antiguo, el pueblo se doblegaba delante de ellos, pero no porque esta gente fuera una buena persona el rey, sino por la posición. Entonces nosotros tenemos que ver que si nosotros no honramos a Dios, nosotros no vamos a tener bendiciones espiritualmente hablando. Las bendiciones no van a llegar a nuestras vidas. Cuando vemos nosotros, hermanos, aquellos hombres que honraron a Dios, no importaron las circunstancias, no importaron los problemas que estaban sucediendo en sus vidas, pero ellos siguieron honrando a Dios. Vemos en el caso, hermano, dice la palabra que muchos hombres estuvieron honrando a Dios, y vemos como un Samuel empieza a honrar a Dios. Dice que él no dejó que palabra cayera a tierra, sino que esa palabra él la recibía, y siempre en su mentalidad siempre estuvo honrando a Dios. Ahora miremos qué fue lo que pasa con Samuel. Samuel, dice la palabra, que un mancebo que fue entregado realmente al templo, allá donde estaba Elí, en la iglesia de Silo, y vemos nosotros que este muchachito crece. Él crece conociendo todos los hábitos de los sacerdotes, conociendo, hermano, todo lo que los sacerdotes hacían dentro del templo, pero a la misma vez dice que su mentalidad de él era servir y honrar a Dios. Había mucha circunstancia en ese tiempo, hermano, porque dice que la lámpara ya se estaba apagando, y cuando vemos nosotros, hermano, que una lámpara se está apagando, no es porque la lámpara se envejeció, no es porque la lámpara realmente no es lámpara. Lo que sucede es que hubieron circunstancias que está ahogando la llama del Espíritu, está ahogando la llama de la fuente de Dios, y por eso tiende a apagarse. Entonces, cuando vemos nosotros muchos casos que hemos visto donde están las 10 vírgenes, pero dice que sus lámparas empezaron a apagarse, y qué era lo que lo apagaba a esas lámparas que no fueron preparadas para cuando viniera el amado, cuando viniera el esposo. Es porque vinieron y empezaron a tener preocupaciones. Las preocupaciones realmente son las que a veces ayudan a que la bendición de Dios no llegue. Las preocupaciones a veces, hermano, atribuyen a que se apague la lámpara. Y cuando nosotros nos olvidamos de honrar a Dios, es cuando Satanás, el Señor lo reprenda, empieza a ministrar su reino, empieza a ministrar, hermano, sus fuerzas para ahogar lo que es la lámpara que está dentro de nosotros. Entonces vemos nosotros, hermano, que Samuel, dice la palabra, que fue entregado a los 12 años, porque a esa edad era cuando ya lo destetaban completamente de los lazos maternales, y lo tenía que entregar al sacerdote para que el sacerdote hiciera una buena función en él. Ahora la pregunta era, ¿qué iba a aprender Samuel de Elí? ¿Qué iba a aprender Samuel de los hijos de Elí? ¿Qué iba a aprender Samuel, hermano, lo que miraba, lo que pasaba en este templo de Silo? Entonces hay cosas, hermano, que nosotros vamos a ver circunstancias en nuestras vidas, y es donde Satanás opera en nuestras mentes. Es Satanás el que atribuye a que nosotros no podamos honrar a Dios con libertad. Y vemos nosotros, hermano, que a veces de la pobreza, cuando nosotros honramos a Dios, llegamos al tiempo de la riqueza y nos olvidamos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que si usted honra a Dios, ¿cómo usted puede honrar a Dios? Si yo honro a Dios, hermano, es porque yo tengo que ser agradecido con Dios. Yo tengo que estar en una mente agradecida con Dios de continua, no solo el tiempo que venimos a este servicio, sino que todos los días de mi vida yo tengo que estar agradecido con Dios de continuo, dándole gracias al Señor. ¿Por qué? Porque realmente es la única forma como podemos contrarrestar nosotros la desobediencia. Es la única forma como nosotros podemos apagar todos los dardos del adversario que avientan a nuestra mente,
y esto va influyendo a que la lámpara se vaya apagando. Entonces es algo impresionante. A veces no se habla de Samuel, pero cuando vemos a un Samuel, hermano, que realmente crece en un ambiente donde él podía haberse hecho al lado de los hijos de Elí, posiblemente era un poquito mayor que él, y él podía aprender de ellos, pero sin embargo dice la palabra que Elí, cada vez que llegaba a dormir al templo, se acostaba a la par del arca. Ahí es donde Elí empieza, hermano, a recibir el mensaje de Dios y empieza a orar a Dios, y para Elí todo eso era extraño, lo que se practicaba realmente en Silo. Pero él tenía un crecimiento, él estaba creciendo en estatura para sacerdote, pero también estaba haciendo un crecimiento, hermano, espiritual para con Dios. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él crece en Nazaret, pero sin embargo en su crecimiento Él estaba creciendo para con Dios, aunque miraba las cosas que sucedían en Nazaret, cómo estaban aquellos hombres de la ley en las sinagogas, hermano, cómo eran estos hombres corruptos dentro del templo, pero dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo se crecía en estatura y en gracia para con los hombres. Vemos cómo pueden honrar, mucha gente puede honrar a Dios en circunstancias difíciles. En el caso de María, la madre de nuestro Jesucristo, ella asumió, hermano, todas las calumnias, las murmuraciones, todos los desechos, también los precios que hubieron en su persona, pero ella estaba por dentro, estaba honrando a Dios. En el caso de José dice que él pensó como humanamente dejar, dice calladamente a María y salir. Pero sin embargo dice que en un sueño se le aparece un ángel donde le dice no temas. Y dice que él empieza a honrar a Dios. Entonces, hermano, ellos pasaron ya su etapa. Ahora nos toca a nosotros, estos 24 ancianos, el futuro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros lleguemos al cielo, hermano, dice la palabra que allá vamos a recibir la corona de la vida, y es algo que nosotros podemos ver, hermano, de que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso, si usted lee la Biblia de pasta a pasta, lo leyó como un libro. Pero si empieza usted a meditar, hermano, qué palabras se está cumpliendo hoy en nuestros días, qué palabras se está cumpliendo hoy para estos tiempos, entonces nosotros vamos a empezar a tener una mente realmente abierta. Dice la palabra que este hombre era muy obediente a su padre, el hijo de Cis, y dice que se habían perdido unas asnas y que él va, dice, a buscar las asnas, y dice en obediencia al padre. Entonces cuando yo veo a un hombre, hermano, pobre en espíritu, pobre en entendimiento, pobre en sabiduría, pero que su mentalidad está conectada a una obediencia. Y es cuando nosotros empezamos, hermano, a veces le obedecemos a Dios. Sí, Señor, hoy me voy a portar bien. He recibido llamadas de gente que está en la cárcel, hermano, pero cuando vemos nosotros que ellos tuvieron la oportunidad de obedecer a Dios, tuvieron la oportunidad de santificar el nombre de Dios, tuvieron la oportunidad de tener un cambio en sus vidas, tuvieron la oportunidad ellos, hermano, de poder glorificar a Dios. Dios te da tiempo. Dice la palabra que en el huerto Dios cumplió su palabra y honró al hombre. Lo honró a tal grado que lo vio y dice que no había, dice, ayuda idónea en el huerto, y Dios, dice la palabra, que fue conmovido a misericordia, y usted sabe todo lo demás. Pero vemos nosotros que él tenía una comunión con Dios y honraba su palabra. Él honraba a Dios durante un tiempo, pero dice que después no quiso ser obediente a la palabra de Dios. Entonces a Dios no le tocó otra cosa más que sacarlo del huerto. Si nosotros no honramos a Dios, es cuando nosotros nos estamos alejando prácticamente de Dios, y Dios ya no empieza, hermano, a manar esas bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Mientras nosotros nos apegamos a la bendición de Dios, es que nosotros estamos honrando a Dios antes de un sacrificio. Es importante conocer todo esto, que Dios tiene, hermano, una forma de acercarse a cada uno de nosotros, una forma de poder nosotros, hermano, de poder meditar con Dios. Y cuando vemos el caso de Saúl, hermano, dice la palabra que él anda buscando la asna de su padre, pero que ya la palabra había llegado a la mente de Samuel. Y usted sabe que da una buena referencia de Saúl. Dice la palabra que Saúl era un hombre de un buen aspecto, era un hombre simpático, se puede decir, era un hombre corpulento. Él sobrepasaba de todos los hombres, de todos los israelitas. Era obediente, andaba haciendo el mandado del padre, andaba preocupado.
pero en la misma mente él quería conocer más de Dios. Él quería conocer más de Dios, y dice la palabra que llegan al lugar donde estaba Samuel y dijeron: vamos a esta ciudad porque nos han dicho que aquí está un vidente de Dios. Es el que busca de Dios en su pobreza. Pero hay un cambio, hermano, cuando Dios bendice y se alejan de la bendición de Dios. Se alejan del hacedor de la vida, se alejan del que hace las bendiciones. Entonces dice la palabra que él andaba buscando y que encuentran a una mancera y le preguntan dónde estaba la casa del vidente, y le dice: mira, viniste en el tiempo preciso. Ahí está él platicando con los demás que están ahí en el templo, y dice la palabra que ellos iban a subir a un lugar alto. Pero quiero que no te ponga atención, esto lo dice en el capítulo 9 de 1 Samuel, donde dice que dijo esta muchacha, y le dice: él va a ir a hacer un sacrificio a Dios y a comer con nosotros, pero no los adelantaremos a comer hasta que Él llegue. Entonces, ahí vemos nosotros cuando hay una obediencia. Ahí vemos nosotros cuando realmente Dios es honrado por un pueblo. Entonces yo quiero que vayan conmigo a 1 Samuel, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿todos lo tenemos? Capítulo 2. Yo quiero que note, hermano, el ambiente que estaba viviendo Samuel en medio de esa familia de Elí. Por eso dice la palabra: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de este mundo. Nosotros no lo podemos admirar. Acaba de pasar una fiesta que realmente, hermano, motivó a muchos a celebrarlo, amén, ya sea ignorantemente o ya lo hicieron a propósito o simplemente por tener un tiempo agradable con sus hijos. Pero en eso no me meto yo. Realmente cada quien dice que es carpintero de su corazón, y ahí lo dejamos mejor. Ahora pues están saliendo de que empiezan a juzgar tantas cosas, a tal grado que hay apóstoles de alto rango que compararon que a Dios le gusta la fiesta y lo comparan con el rey Asuero. Y dice: y ese era Dios. Hermano, yo nunca voy a comparar al Dios del poderoso, a Dios todopoderoso, con un hombre de la tierra. Nunca lo vayamos a comparar. Entonces, cuando vemos nosotros que empezamos pobres pero terminamos ricos, nos olvidamos de ser, hermano, un poco de ponerle sentido a la vida espiritual. Pero dice la palabra que Samuel crece en Silo, crece bajo la tutela de Elí, el sacerdote que estaba en Silo, y usted sabe que tenía sus 2 hijos, podía tener más familia, pero sin embargo es impresionante cuando Dios te aparta del mundo. Es impresionante cuando Dios tiene un mensaje para tu vida. Es impresionante cuando Dios honra su palabra. Es impresionante cuando Dios viene y nos visita a nuestros hogares. Es impresionante cuando Dios nos sana de una enfermedad. Es impresionante cuando Dios, hermano, surge, hermano, una bendición tan grande. Usted puede ver, vamos a poner paréntesis, usted puede que fue lo mejor. Amén. Pero es bendición de Dios. Es bendición de Dios. Entonces, déjeme decirle, y eso es cuando nosotros nos acercamos a Dios. Dios mira las necesidades, hermano, antes de que nosotros pongamos la pregunta en nuestra boca. Dice que Dios desciende y Él ya sabe cuál es nuestra necesidad, pero necesitamos honrar a Dios. Entonces dice la palabra que en el capítulo 2 del libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, y en el 22 dice: Elí ya era muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con la mujer que se veía en la entrada de la tienda de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar de este pueblo? Según Elí estaba reprendiendo a sus hijos. Y le dijo: ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo el pueblo? Entonces miremos lo que dice la palabra en el 27. Entonces un hombre de Dios
vino a Elí y le dijo así, dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa del faraón. ¿No nos rescató Dios a nosotros de un mundo de tinieblas? ¿No nos rescató Dios cuando realmente, hermano, nadie daba nada por nosotros? ¿No nos rescató Dios, hermano, cuando realmente habían espíritus de muerte y Dios te libró de todo eso? Cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento es porque Dios estaba honrando su palabra en nuestras vidas. Entonces ahora, ¿por qué Dios conoce al pecador? Y vemos nosotros que Dios es santo. Pero cuando usted se mira a Juan 3:16, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. No dice la iglesia, no dice a los santos, sino que Él amó al mundo y Él honró su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba honrando su palabra Dios, la promesa de Dios se había cumplido cuando Isaías estaba honrando aquella profecía diciendo, un hijo nos ha nacido, un niño se nos ha dado, y este será, dice la palabra, consejero, Dios fuerte, poderoso, y este va a apacentar a su prado, a sus ovejas. Entonces tenemos que ver que Dios ha honrado su palabra todo el tiempo. Todo el tiempo Dios honró su palabra. En el caso del rey Ezequías, cuando dice la palabra que él ya estaba a punto de fallecer y le dice Isaías, dice que regresan el tiempo y le dan 15 años más de vida. Dios honró su palabra. Dios honra su palabra en cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice el vidente. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, este no es Samuel. Samuel estaba en la jugada, Samuel estaba en medio de ellos. No me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto, esclavos de la casa del faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo de Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo he dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces, si nosotros menospreciamos la palabra de Dios, el Señor ofreció todo, hermano. Por eso nosotros cuando venimos a la iglesia no tenemos que preocuparnos, el Señor ya lo hizo todo. El Señor ya proporcionó todo lo que nosotros, hermano, vestimos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros habitamos, el techo Él ya lo proveyó para cada uno de nosotros. Dele gracias a Dios que usted no está bajo un puente, no está allá, hermano, como muchas familias están pasando en California, viviendo en las calles, hermano, por el costo de vida o A o B. Hermano, Dios ha sido glorioso con nosotros. Dios siempre ha tenido su palabra, honrando su palabra en cada uno de nosotros. Cuando vemos nosotros que Dios dice la palabra que Él honra y al que menosprecia lo ve de lejos, eso quiere decir que si cerca de Dios tenemos la bendición de Dios porque estamos en el reino de Dios, estamos alrededor de Él y vemos las manifestaciones gloriosas de lo que pasa en el reino de los cielos. Pero si nosotros menospreciamos la palabra como fue Esaú, que menospreció la primogenitura, y esto era, hermano, un reglamento que tenía que ser dado a los primogénitos que ellos iban a tomar, hermano, control después de cuando los padres fallecieran. Pero sin embargo dijo Esaú, ¿para qué me sirve la primogenitura? A veces hay cosas que tú no las necesitas en el momento, pero las vas a necesitar el día de mañana. Cuando él se dio, hermano, que la primogenitura era tan importante a los ojos de Dios, no me pregunte qué pasó cuando Esaú pierde la primogenitura, en qué conflicto se metió, pero sin embargo Jacob siguió honrando a Dios, siguió buscando de Dios, y usted sabe todo lo demás que dice la palabra, a Jacobo amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, si nosotros nos alejamos de honrar a Dios, van a venir duras consecuencias a nuestras vidas. Y por eso dice que los 24 ancianos, ya un pueblo redimido, un pueblo solo, ya no hay dos naciones, ya es un pueblo, el Israel espiritual y la iglesia arrebatada. Dice que estos se postran delante de Él.
Y entonces nuestras coronas van a ser puestas, hermano, en lugar de poner una alfombra roja para un papa o un ser mortal en esta tierra, nosotros vamos a poner nuestras coronas para darle gracias a Dios que ya salimos de esta vida. Entonces, cuando vemos nosotros que Dios dice merece honra y tenemos que honrarlo, ¿cómo lo honraría usted a Dios? Y es mentalmente, pensamiento. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Lo bueno que hay en nuestro corazón es lo que estamos haciendo. Si le encontramos testimonios que han pasado aquí, vamos a poner otro ejemplo cuando fue el que Dios ha sido honrado en este lugar, por medio de su alabanza, su adoración, por medio de su entrega con Él. Dios se siente grande en medio de nosotros. Y eso es darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Y volvemos al caso de la alfombra. Me dijo el hermano, no, hermano, vamos a hacer cambios. Pero esos cambios a ver cuándo llegan. Amén. Entonces vemos nosotros cómo es que Dios trabaja en caminos de misterio. ¿Por qué le digo todo esto? Porque lo que menosprecian la palabra dice que están lejos de Dios. Aún nosotros tenemos que honrar, dice en Levíticos, me parece 19, capítulo 19 del libro de Levíticos, donde habla que hay que honrar a los ancianos, hay que honrar a la gente mayor, hay que honrar, y no solo honrarlos, se dice que cuando miramos a un anciano ponerlos de pie y honrarlos a ellos. Es lo que habla la ley. Tenemos que honrar a nuestros padres, lo que habla la ley, a nuestros padres para que tengamos tiempos mejores, para que nosotros podamos vivir una vida longeva, una vida en abundancia. Pero si no honramos a nuestros padres, mucho menos vamos a poder honrar a Dios. Cuando estas gente ya parten, entonces quisiera uno tiene suficiente tiempo como para tener una charla, pero ya es tarde. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios dice que tiene que ser honrado y nosotros dice que tenemos que honrar a nuestra semejanza. Ahora, cuando yo hablo acerca de cómo podemos honrar a Dios, es que su pensamiento tiene que estar conectado con Dios. Su pensamiento tiene que ir allá, hermano, al lugar donde Dios está sentado, donde Dios está congregado con sus creaciones. Hasta ahí tiene que ir nuestro pensamiento, porque tenemos que honrar a Dios. Aún en las cosas malas que nos sucedan en nuestras vidas, honremos a Dios. Porque Dios, dice la palabra, que el pueblo israelita le cedió todo. En el desierto les cedió para que hicieran holocausto, les hizo un tabernáculo, les puso una nube, les puso una llama de fuego, abrió el mar, hermano, les cayó maná encima, hermano, y dice que esto no quisieron honrar a Dios. Al contrario, se cansaron del maná. Esperemos que nosotros no nos cansemos del Evangelio, porque desde el día que usted se cansa del Evangelio, el adversario está oyendo, dice ahora ya se cansó, empieza ya el adversario a tramar trampas, a poner lazos, a poner, hermano, piedras en el camino para que usted tropiece y luego se aparte del Evangelio y vengamos nosotros a culpar a Dios. Y en el caso de Saúl es impresionante, porque dice la palabra que Saúl era un hombre que realmente fue sujeto a su padre y aún se preocupaba por su padre. Dice, tenemos que regresar, dice, no hemos encontrado las asnas, pero tenemos que regresar para que nuestro padre no se preocupe por nosotros. Y si Dios se preocupa por nosotros, entonces tenemos que honrar a Dios, tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que bendecir a Dios todos los días de nuestras vidas. Entonces dice la palabra que usted sabe que después que es ungido y es levantado como rey, se olvidó de honrar a Dios. Dice que levantó un esfinge, levantó un monumento a nombre de él. Y por eso yo le puse que empiezan, hermano, vienen palabras, cuando nosotros empezamos a caminar, viene palabra a nuestra vida, cuando sale esta mancera y le dice, no nos adelantaremos a comer hasta que Samuel llegue, el vidente de Dios llegue y haga el sacrificio en lo alto allá en Israel. Pero cuando Samuel se tarda, hermano, de hacer el sacrificio, Saúl toma el puesto del sacerdote. Entonces Dios está en su lugar. Dios tiene un lugar muy especial. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar y honrar a Dios. Dios no ha cerrado la puerta para cada uno de nosotros. Si nosotros empezamos a honrar a Dios, dice la palabra que Dios se va acercando. Cada instante se va acercando a nuestras vidas, pero cuando dice la palabra que si no se honra, dice que y menosprecia la bendición de Dios, Dios se aleja de todo esto. Entonces miremos otro caso. Miremos otro caso, dice la palabra allá por Lucas, donde nuestro Jesucristo llega a la casa de Marta y María. Ahora, cuando nosotros vemos este cuadro, hermano, miramos esta escena,
nosotros vemos que representa algo. Se supone que María siempre le ayudaba a Marta. Era una unión entre dos hermanas donde ellas se daban, hermano, la fuerza para sacar todo lo que tenía que hacerse en el hogar. Pero llega el tiempo, hermano, que nosotros tenemos que ver lo material y tenemos que ver lo espiritual. Y aquí es impresionante porque cuando llega nuestro Señor Jesucristo, dice que María se pone a los pies de nuestro Señor Jesucristo a oír la palabra. Pero sin embargo, Marta le dice: no te da pena que María no me ayuda en las cosas que haces. Entonces vemos nosotros, hermano, que nuestro Señor Jesucristo le dice: Marta, afanada estás. Y el afán realmente nos va a alejar de la presencia de Dios, de honrar a Dios. Y aunque dice la palabra que María tenía sus responsabilidades, María sabía perfectamente que había que alimentar a los 12 apóstoles, tenía que alimentar tal vez más invitados, tenía que alimentar más gente que llegaba, hermano, a estar ahí reunido oyendo la palabra de Dios. Pero dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo dio un testimonio muy grande, donde dijo que ella había agarrado la mejor porción. En este momento hemos agarrado la mejor porción, porque usted no sabe lo que Dios tiene para su vida el día de mañana. Pero cuando nosotros nos preocupamos, hermano, nos preocupamos y dejamos las cosas espirituales y atendemos las cosas materiales, entonces van a venir dificultades a nuestras vidas. Van a venir dificultades a nuestras vidas, y dice la palabra que Dios empezó a obrar en ellos. Entonces tenemos que poner atención. El afán de la casa, tenemos que hacerlo. Tenemos que mantener nuestro hogar, tenemos que mantener nuestros trabajos, tenemos que mantener nuestra familia. Pero nosotros tenemos que depender primeramente de Dios. Porque si Dios, hermano, no te da la bendición, en vano es que tú te esfuerces todo el tiempo de tu vida y no vas a lograr. Por eso dice la palabra que Israel, hermano, querían adorar a Dios y querían bendecir a Dios, pero en sacos rotos, en cisternas rotas. Entonces vemos nosotros que Isaías honra la palabra de Dios. Estos videntes que llegaron, hermano, honraron la palabra de Dios, y por eso Dios los pone como unos héroes de la fe. Yo quiero ir finalizando en esta mañana y quiero que vayan conmigo, gloria a Dios, Isaías capítulo 43. Ya vamos a ir finalizando. Y podemos tener un ejemplo que aún ese cántico que a veces lo cantamos nosotros, demos gracias al Señor, demos gracias, porque las mañanas, dice, ¿qué dice? Las aves cantan sus alabanzas a Cristo el Salvador, amén. Entonces tenemos que ver que hay un mundo que nosotros no lo conocemos y ellos adoran a Dios. Y eso es porque Dios dice que ellos están agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios manda agua, Dios manda la lluvia, aún las plantas agradecen y honran a Dios. Entonces cuando vemos todo esto, que la naturaleza dice que honran a Dios, porque si no fuera por la palabra de Él, como lo vimos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, nosotros no tuviéramos nada. Si Dios no te da la vida, hermano, nosotros no fuéramos nada. Si Dios no nos da el soplo de vida, no somos nada. Si Dios no nos da la bendición cada mañana, nosotros no somos nada. Entonces, es un misterio realmente la misericordia de Dios, porque nosotros no conocemos qué misericordia Dios tenga para mañana. Y dice que Dios siempre ha querido lo bueno para nosotros. Entonces dice la palabra en Isaías capítulo 43, versículo 20. Y si usted lee todo ese capítulo, hermano, hay un entendimiento espiritual en nuestras vidas. Pero miremos lo que realmente se le saca el consomé a esto. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces o los avestruces, porque he puesto aguas en el desierto y ríos en el yermo, para dar de beber a mi pueblo escogido. Entonces, por amor a nosotros, las bestias tienen vida. Por amor a nosotros, Dios abre manantiales. Por amor a nosotros, Dios dice que hace florecer la tierra. Por amor a nosotros, hermano, Dios hace tantas cosas que solamente el hombre
que está ciego no puede ver lo que Dios hace. Y cuando vemos nosotros que cómo honraríamos a Dios, cada uno de nosotros, en qué forma podemos honrar a Dios. Dios realmente no te pide sacrificios, porque primero tiene que haber una obediencia. Y ahora el pueblo, lo que está haciendo, mucho pueblo allá afuera están haciendo sacrificios. Están haciendo sacrificios por los cuales ya Dios, hermano, no se agrada. Por eso nuestro Jesucristo fue el único sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia es la voluntad de Dios. Y ahí es donde buscamos cómo honrar a Dios, buscando la obediencia. Yo quiero terminar con este capítulo bíblico. ¿Gloria a Dios? ¿Está conmigo todavía? Capítulo 29 del libro de Isaías. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? En el 13 dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, que lo que hacemos nosotros tiene que ser algo nuevo. Lo que usted le dijo a Dios, hermano, no le repita hoy, aunque sea 2 palabras, dígale: Señor, te amo. Y si mañana hay otra palabra que venga, que fluya a su labio, dígale: Señor, te necesito. Y otro día: Señor, estoy agradecido, porque por medio de todas esas palabras Dios ve que está un cambio, de que usted no se aleja. Pero si nosotros lo hacemos por tradiciones, es lo que hablamos. Es lo que hablamos. Me contaba un hermano que ya no está en esta tierra, en el día de Halloween, en iglesias y Calavera recibían la ofrenda, porque para ellos era algo que no motivaba a algo que fuera menospreciado por Dios. Entonces nosotros tenemos que tener un entendimiento de que Dios merece honra. Entonces, si nosotros nos acercamos con Dios, es mejor que nosotros acerquemos el corazón a Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Ahora, ¿por qué nosotros le servimos a Dios? Porque realmente sirviéndole a Dios hay una recompensa tan grande. Nuestro Jesucristo nos dio la vida, nos dio vida en abundante. Él rompió todas las cadenas, todas las potestades infernales, pero sabe que después de todo eso hay un agradecimiento. Por eso estos 24 ancianos que se postran son los vencedores. Sus vestiduras son blancas. Dice que ellos se postran delante de Él, porque esa va a ser la manifestación gloriosa. Esto no se ha acabado todavía. Por eso la Biblia no la podemos leer de Génesis a Apocalipsis. Cuando leemos Génesis, ya vemos que eso surgió, se fue la palabra y se cumplió. Pero en Apocalipsis todavía apenas estamos entrando en ver lo que está sucediendo. Ahora yo veo que ya muchos predican acerca de las 4 bestias, de los caballos apocalípticos, pero hay que tener un significado. Hay que ver cuándo Dios te está revelando lo que está sucediendo en este momento. Entonces yo quiero terminar quiero terminar en esta mañana con Juan, gloria a Dios, capítulo 12. ¿Todo lo tenemos? Versículo 26 dice: si alguno me sirve, Juan 12, 26, si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre le honrará. Mire qué bendición tan grande va a ser esa, hermano, cuando el Padre empiece a honrar nuestros nombres, empiece a honrar cuando ellos abran el libro de la vida, no el libro de las obras, no los 2 libros, sino que, porque hay muchos libros, pero el libro de la vida es donde van a estar poniendo tu nombre escrito, y ahí es donde te van a estar condecorando
hermano, con una corona realmente dice incorruptible, una corona que realmente nos da la victoria a nosotros. Dice: al vencedor le daré que se siente a la diestra de mi Padre, así como dice, Él ha sentado también a la diestra de su Padre. Entonces nosotros tenemos que ver que eso va a ser la condecoración. Ahorita podemos nosotros no tener nada, ahorita podemos ver nosotros que nos falta mucho que aprender, pero que dice: si servimos con nuestro Señor Jesucristo, si nos unimos a nuestro Señor Jesucristo, si estamos peleando con nuestro Señor Jesucristo, Él va a estar con nosotros. Y dice que el que llega a Él, Él no lo echa fuera, Él no desecha a nadie. Si alguno, no está diciendo sea hispano, sea americano, sea chino, sea hindú, viene a mí y me sirve, mi Padre lo va a honrar, y esa es la mejor honra que nosotros podemos tener. Por eso la pregunta es, en esta mañana, ¿cómo estamos honrando